bajo el tema la inmoralidad en la iglesia. Y nos vamos a enfocar en la misma carta que estamos exponiendo ya hace como 3 meses aproximadamente, en el capítulo 5. Prepare su Biblia. Es bueno que siempre traiga su Biblia. Si no tiene una, pídanos una. Con mucho gusto nosotros le podemos regalar una. Si no la trajo hoy, no hay ningún problema. Vamos a tenerlo todo puesto, o mejor dicho, algunas. Las citas principales las vamos a tener puestas en la pantalla. Pero vaya allí a su Biblia y lea conmigo la poderosa palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Y vamos a estar hablando de todo este capítulo que tiene solamente 13 versículos. Dice así la poderosa palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros aquel que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esa es la palabra santa de Dios. Hermanos y amigos, en esta tarde, la ciudad, voy a hacer un poquito de recuento, la ciudad de Corintios en el tiempo de Pablo era muy semejante a la sociedad occidental en la que nosotros vivimos hoy en día. La gente estaba muy inclinada a hacer las cosas como bien les parecía. Estaban enfocadas en satisfacer sus apetitos físicos más que cualquier otra cosa. Es muy parecido a lo que está sucediendo, ¿verdad?, en la sociedad que nos rodea hoy en día. Esta poderosa carta que hemos estado exponiendo ya hace aproximadamente, como les decía al principio, unos 3 meses, se enfoca
desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 21, en lidiar con los pecados del intelecto y de la actitud en los creyentes. Pero el capítulo 5, que vamos a estudiar hoy, está dedicado al problema de la inmoralidad sexual en la iglesia. En otras palabras, con pecados de la carne. A nuestro Señor no se le escapa nada. Él obra en nosotros en todo. Es muy probable, hermanos, que los corintios, por la influencia filosófica y el amor a la sabiduría humana, habían justificado el pecado sexual de algunos creyentes en la iglesia. Es importante saber que este capítulo 5 no está dirigido a los creyentes que estaban cometiendo estos pecados, no. Sino que estaba dirigido al resto de la iglesia que no hacía nada por corregirlos. El propósito de Dios en este capítulo es enfatizar la disciplina de los miembros de la iglesia que persisten en sus pecados. Nos presenta la necesidad de la disciplina, el método de la disciplina, la razón de la disciplina y el alcance que tiene la disciplina en la iglesia. No sé si todos ustedes recibieron un papelito así como este, que es el bosquejo de lo que vamos a predicar hoy. Y vaya conmigo allí, si no lo tiene va a estar puesto en la pantalla. Vaya al punto número 1 que habla de la necesidad de la disciplina en la iglesia. Y fíjese que estoy diciendo, es una necesidad en la iglesia. Y yo soy parte de la iglesia. La disciplina también me cae a mí como pastor, hermanos. La necesidad de la disciplina en la iglesia. Vaya conmigo otra vez allí a su Biblia, en 1 Corintios 5, 1 y 2, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Iglesia, lo primero que esta iglesia de los Corintios necesitaba ver era la necesidad de la disciplina. Al parecer, ellos se habían corrompido tanto al punto de haber minimizado los principios morales en medio de ellos. Y por eso se sentían, o mejor dicho, por eso no sentían la necesidad de disciplinar a nadie. Ellos ya estaban tan corrompidos en ese momento que ellos no sentían la necesidad de disciplinar a nadie que anduviera caminando mal en los caminos del Señor. Lo primero que el apóstol Pablo hizo fue demostrarles que la inmoralidad era inmoralidad y que era sumamente serio ante los ojos de Dios. Y por eso no debía tolerarse en la iglesia. Algo que ellos ya debían saber, porque hacía mucho que el apóstol le estaba enseñando la palabra de Dios. Cuando les dice, vaya ahí a su Biblia, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, indica que todos lo sabían y que debían haber sido tan vergonzoso para ellos como lo fue para el apóstol Pablo. El problema en particular que menciona primero es la fornicación. ¿Qué es la fornicación?
Dice, tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fornicación es el término griego porneía, el cual en español es pornografía. Y se refiere, hermanos, a cualquier actividad sexual sin estar casados. En este caso en particular de este capítulo 5 era una forma de incesto. ¿Qué significa incesto? Relaciones sexuales con familiares. Un hombre de la congregación de los Corintios estaba viviendo con la esposa de su padre. Eso es lo que está diciendo ahí. Para Dios, las relaciones sexuales entre un hombre y su madrastra es lo mismo que tener relaciones con su propia madre. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, cualquiera que fuera culpable de este pecado tenía que ser excluido del pueblo de Dios y la sentencia era la pena capital. Vean Levítico capítulo 20, versículo 11. Dice la palabra de Dios, cualquiera que yaciere, en la Reina Valera dice yaciere, pero en otras versiones dice que tenga relaciones sexuales con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ella, sobre ellos. Hermanos, por los historiadores sabemos que el incesto estaba estrictamente prohibido por la ley romana. Los romanos no eran pueblo de Dios, de hecho, los romanos eran idólatras, eran paganos, pero en este sentido hacían lo correcto. O sea, los hermanos en la iglesia estaban haciendo lo incorrecto. Sin embargo, los paganos que no conocían a Dios en ese punto estaban haciendo lo correcto. La palabra de Dios continúa diciendo en el capítulo que vimos, que venimos exponiendo, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. En otras palabras, un miembro de la iglesia de Corintio era culpable de un pecado que ni siquiera ellos, vuelvo y repito, ni lo practicaban, ni siquiera hablaban de eso, porque era castigado severamente. Y entonces el testimonio de la iglesia de los Corintios estaba siendo dañado. Qué cosa tan terrible, hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios no damos testimonio de nuestras vidas como hijos de Dios. El testimonio de la iglesia queda totalmente dañado. Pierde su poder. La iglesia pierde poder, especialmente los líderes de la iglesia. Algo más que agregar en este punto. Es evidente que esta mujer, la madrastra de este hombre, no era cristiana porque Pablo solo pide disciplinar al hombre. El apóstol habla en un contexto de membresía. El pecado no solo era por inmoralidad en este hombre, sino también por desigualdad. Él estaba haciendo yugo desigual porque esta mujer no era cristiana. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, ahí en sus Biblias. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Imposible que un cristiano se case con una persona que no es cristiana. Dios no aprueba eso. Ahora, si nosotros estamos ya casados y el Señor nos salva, el Señor dice, quédate en el estado que estás. Así, estás casado, dice el Señor. 1 de Corintios capítulo 7. Pero si el incrédulo
dice la palabra, no quiere vivir contigo como cristiano y se quiere ir, déjalo que se vaya. Porque no está obligado el hermano o la hermana a esclavitud, porque a paz nos llamó el Señor. Si quiere vivir, que viva. Está bien. Yo he conocido casos donde el Señor salva a uno y al otro no. No sabemos por qué razón el Señor lo hace, pero lo hace. Pero la otra persona es un buen esposo, hablando del hombre, es un buen esposo, un buen proveedor, cuida a su familia, pero todavía no es cristiano. Quédese con ese hombre. Pero si quiere irse, no puedes hacer nada. Quedas libre para casarte con quien quieras, con tal que sea en el Señor, dice la palabra. Eso me lleva al segundo punto, el método de la disciplina en la iglesia. Vamos a ver el método de la disciplina en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 2 al 5, dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Está hablando el apóstol Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En este punto, hermanos, el apóstol Pablo indica con claridad la acción disciplinaria que debía de haber tomado la iglesia junto con sus líderes, con este hermano que se negaba a arrepentirse y abandonar su descarada inmoralidad. Esta persona debió haber sido excomulgado, quitado de en medio de ustedes, dice la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, hermano. Escuche la orden de nuestro Señor Jesús en cuanto a la disciplina en la iglesia en el primer siglo, pero que todavía es vigente para nosotros, la iglesia de hoy. Hasta que Cristo venga, esto está totalmente vigente. Vaya conmigo a Mateo. El Evangelio de Mateo capítulo 18, del 15 al 17. Yo le invito siempre a la Biblia para que usted vea que es la palabra de Dios. Mateo capítulo 18, del 15 al 17, y aquí estamos viendo la forma de disciplinar. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. La primera amonestación. El hermano peca, estoy hablando en un contexto de membresía, el hermano peca o la hermana peca, y va ese hermano y le amonesta. Y si ese hermano, si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo has ganado, no pasa nada, no hay problema, no pasó de ahí, se arrepintió. Mas si no te oyere, el 16, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segunda amonestación. Si no te oyere, toma 2 o 3 testigos, 2 o 3 hermanos, y vas a la persona y lo amonestas por causa de ese pecado. Y si no oyere, sigue el 17, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Cuando dice dilo a la iglesia, se hace un juicio eclesiástico, ¿verdad? Y entonces se dice a la iglesia, se expone a los miembros de la iglesia. Y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. O sea, tenle como una persona, imagínense, para llegar a la excomunión, hermanos, fíjese que el nivel 1, nivel 2 y después el nivel 3 nos dice el Señor Jesucristo nos está hablando por su palabra. Entonces tenlo como un gentil, como una persona que realmente no se quiere arrepentir. Aunque sigue siendo hermano. Y se lo voy a mostrar. La iglesia de Cristo es de Cristo. Muchos pensamos que cuando no aplicamos la disciplina en la iglesia estamos siendo más amorosos y más compasivos con los miembros, hermanos. Pero la realidad es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es hacerle daño a la iglesia y desobedeciendo al Señor. Lo que en realidad estamos diciéndole al Señor es, no, Señor, déjame ayudarte un poquito, porque creo que te pasaste aquí de la cuenta, la mano se te pasó. Eso es lo que le estamos nosotros diciendo al Señor. Hermanos, eso es orgullo, no es compasión. La iglesia es de Cristo. Nosotros no podemos saber más que Dios. Dios sabe. Y si Él puso esto, es porque Él sabe que la iglesia lo necesita. La disciplina eclesiástica, hermanos, mantiene el nombre de Cristo en alto y preserva la pureza de la iglesia, pero también la guarda de caer en el error y de ser destruida. Que la iglesia no se convierta en un circo, que la iglesia no se convierta en un club. Nosotros no somos un club social, hermanos, somos un organismo vivo, columna y baluarte de la verdad para predicar la verdad, sea lo que sea, contra viento y marea. Porque si nosotros perdemos la sal, si perdemos la luz, como dice el Señor, si la sal se volviera insípida, ¿con qué entonces será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada, echada fuera. Lo que está diciendo el Señor es que la iglesia pierde su poder en el mundo y su influencia. La palabra de Dios nos dice claramente en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, ¿qué dice ahí? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por hijo. Y si eres hijo de Dios, pues entonces entras en la disciplina del Señor. En la disciplina eclesiástica y después en la disciplina afuera. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. La disciplina de Dios es una disciplina correcta, precisa. Un justo juicio siempre. Hermanos, la iglesia debía y debe reunirse en estos casos y en otros casos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, debemos reunirnos para hacer la voluntad de Dios en cuanto a disciplina, como nos los manda el Evangelio de Mateo, capítulo 18, que ya leímos. El versículo 5 continúa diciéndonos de Primera de Corintios, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa eso, pastor? Hermanos, Satanás es el príncipe de este mundo y entregar a un creyente que persiste en pecar a Satanás es arrojarlo a su propio mundo. Es apartarlo del cuidado, del apoyo y del compañerismo cristiano. Eso es. Para ser más específico, cuando dice entregado, en el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento se dice paradidomi, en el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento. Y es un término fuerte que indica el acto judicial de sentenciar o entregar para castigo.
La sentencia de un creyente que persiste, oiga bien, no que cae en pecado por error, porque todos caemos en pecado, ¿verdad? Pero que persiste en pecar es entregarlo a Satanás. Y la iglesia tiene el poder para eso. Cristo le ha delegado a la iglesia ese poder. Y a la iglesia verdadera. La iglesia que está ordenada por la palabra de Dios, que sigue lo que Dios dice en su palabra, sin esquivar aquí, sin ocultar allá, sino que predica, enseña y vive todo el consejo de Dios. Su orden en la iglesia, su orden, su culto, su eclesiología es bíblica. Entonces esa iglesia tiene poder y Jesucristo la respalda en todo momento. Un ejemplo, hermanos, de excomunión. Lo vemos en Pablo cuando excomulgó a Himeneo y Alejandro porque ellos blasfemaban el nombre del Señor y se negaban a arrepentirse. Estos hombres eran pastores, pero ellos predicaban un falso evangelio y no se arrepentían. La sentencia fue entregarlos a Satanás. Esa fue la sentencia de estos dos hombres. Otro punto importante que nos enseña el versículo 5 es cuando continúa diciendo, para destrucción de la carne. ¿Qué significa destrucción? En el original griego en que se escribió nuevamente el Nuevo Testamento es oleteros. Y puede referirse incluso a la muerte. Se usa a menudo en relación con el juicio divino sobre el pecado. Nosotros todos sabemos, y si no lo sabe lo va a aprender hoy, que el ser interior del creyente permanece completamente o le pertenece completamente a Cristo, y nosotros sabemos que el Señor lo va a salvar. No va a perder su salvación si es un hermano verdadero. Pero mientras tanto el creyente que no se arrepiente puede ser entregado por la iglesia en manos de Satanás para sufrir mucho. Eso es lo que significa en la carne, lo que venimos leyendo. Ahora, pastor, ¿dónde está la misericordia? Mírelo ahora. ¿Qué pasa si ese hermano o esa hermana se arrepiente y desea de todo corazón volver a la iglesia? A la comunión con los hijos de Dios, con sus hermanos, después de haber sido excomulgados. ¿Qué pasa? El apóstol Pablo escribió después en 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 11, que debemos perdonarlo. Debemos consolarlo y afirmarlo con amor. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Debemos recibirlo en amor y restaurarlo, porque para eso es la disciplina precisamente, hermano, para que ese hermano sienta el fuego de Dios y se arrepienta, porque Dios lo ama, lo salvó, lo ama. Y va a tratar con él o con ella como sea. Un hermano o una hermana disciplinado todavía es un hermano en Cristo y no debe ser menospreciado. Si se arrepiente, hay que restaurarlo en amor. Hay que mostrarle el amor y la compasión. Cuando nosotros disciplinamos, hermanos, en un juicio eclesiástico, toda la iglesia, todos los miembros deben caer en dolor, porque un hermano ha cometido un error grave y no se arrepiente. Hay que caer en oración pidiéndole a Dios que lo lleve o la lleve a arrepentirse verdaderamente. Para eso es la disciplina. La tercera razón para la disciplina en la iglesia lo vemos en 1 Corintios 5, del 6 al 8, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta con la vieja levadura, no ni con levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. La disciplina en la iglesia, hermanos, a veces debe ser severa porque las consecuencias de no disciplinar son mucho peores. El pecado es una enfermedad espiritual y a menos que sea eliminada su infección, se extenderá a todos los creyentes y van a quedar todos contaminados. Y eso es así. Todos quedarán contaminados de lo mismo. No, aquí se puede hacer esto. A Dios no le... tuercen las escrituras desde el líder hasta el otro y cuando viene a ver todo el mundo se está comportando más como un pagano que los que están afuera de la iglesia. Los corintios, hermanos, se habían llenado de orgullo y el orgullo los llevaba a ser negligentes y olvidadizos con las cosas que sabían que tenían que hacer como iglesia. Así que Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia. La sabiduría humana, el reconocimiento humano y las cosas de este mundo los habían cegado a ellos completamente. Cosa que pasa también en muchos círculos cristianos, lamentablemente el día de hoy. Por eso Pablo les continúa diciendo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco. Si usted es panadero, ¿verdad? Y sabe, cuando usted le pone un poquito de levadura al pan, se esponja. Así mismo es el pecado. Cuando uno lo tolera en la iglesia, entonces se esparce a todos los hermanos. Dicho de otra manera, ¿no saben que una manzana podrida puede destruir a todas las demás que están en el cesto? Eso es lo que sucede. Una congregación, hermanos, puede ser numerosa, tener una gran escuela dominical, un ministerio activo de visitación, de benevolencia, de consejería, ser muy misionera en la comunidad y en el mundo. Pero nada de eso le proporciona protección o justificación delante de Dios. Una iglesia que no sea fiel en purificarse a sí misma cuando el pecado queda sin disciplinarse porque se acepta y se justifica, esta iglesia estará en gran peligro de sufrir una gran calamidad. La protección más grande que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes, contra el pecado, hermanos, es enfocarnos en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, en lo que Él hizo por cada uno de nosotros, hermanos. El costo de tu salvación. De esa manera nos consagramos a Dios cada día más. Mira conmigo la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice así la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio, mire lo que hizo el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad es pecados, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y eso nos lleva al punto número 4, el alcance de la disciplina en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, del 9 al 13.
Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. Y no se pierda pista de lo que el Señor nos ha dado en este momento, hermanos. La disciplina que Dios ordena que su iglesia aplique al hermano, y a ese hermano o a esa hermana que no se arrepiente, debe ser ejercida dentro de ciertos límites. Dentro de ciertos límites. Veamos cuáles son. En una carta anterior, Pablo les había escrito a los corintios que no se juntasen con los fornicarios. Ya sabemos lo que es fornicación. No os juntéis, le dijo. Esta palabra en el griego es, no os juntéis, sunanamiguni, que literalmente significa mezclarse con. Eso es lo que significa mezclarse con. En otras palabras, es mantener una relación estrecha, íntima con alguien. Los creyentes que son fieles al Señor no deben tener una relación íntima con los hermanos creyentes que, y fíjese que dije hermanos, con los hermanos creyentes que persisten en practicar graves pecados como la fornicación, el adulterio, el incesto, emborracharse, robar, mentir, etc. No deben con esos hermanos. Si no escucha el consejo de 2 o 3 hermanos, si esa persona no escucha el consejo de 2 o 3 hermanos y de la iglesia, debe ser o deben ser sacados de la iglesia. No se les debe permitir nunca, bueno, mientras permanezcan en ese estado, ¿verdad?, de participar en las actividades de la iglesia y menos de la Santa Cena del Señor, mientras permanezcan en ese estado, sin arrepentirse. Así sea familia, así sea el donador más grande en la iglesia, así sea tu mamá, tu papá, lo que sea, la iglesia es de Cristo y debe mantenerse pura y santa. Por otro lado, hermanos, los corintios interpretaron mal lo que Pablo les dijo acerca de no asociarse con personas inmorales. Vayamos a la palabra de Dios de nuevo, a 1 Corintios 5, 9, 11. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o los avaros, o los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Fíjese la diferencia. Lo que estaba sucediendo era, en la iglesia de los Corintios, que los creyentes estaban dejando de relacionarse con los inconversos porque pensaban que eso estaba mal. Ellos pensaban que eso estaba mal, el relacionarse con los inconversos, que son idólatras, que son borrachos, todos los pecados que ustedes quieran nombrar. Ellos pensaban que no debían relacionarse con ellos, pero entonces sí se relacionaban con los hermanos que eran borrachos, que eran todo lo que hemos nombrado.
¿Por qué Pablo les escribe esto, hermanos? Porque es imposible no relacionarse con ellos, porque entonces tendríamos que salir de este mundo. Hermanos, debemos mezclarnos con los no creyentes hasta cierto grado para testificarles de Cristo. Si usted lee los evangelios, usted se da cuenta que Cristo estaba con ellos, ¿verdad? Prostitutas, borrachos, con todos ellos, ladrones y todo, pero les predicaba, hacía una influencia, pero no hacía lo mismo que ellos. Es como si ahora usted o yo vamos a la casa de cualquier persona, qué sé yo, que sea drogadicta o borracha, y nosotros nos vamos a poner a hacer lo mismo que ellos, no. Hasta cierto grado nos relacionamos con ellos para testificarle de Cristo, porque entonces, ¿cómo van a venir a los pies del Señor si tú no les predicas, si tú no les testificas? Fíjese lo que dijo nuestro Señor Jesús en la oración en Juan capítulo 17, versículos 15 y el 18. Él oró al Padre, dijo, no ruego que los quites del mundo. Es lo que dijo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor nos envía al mundo a predicar, a testificar. Ahora, volviendo al texto de Primera de Corintios, lo que le estaba él diciendo, el apóstol Pablo, es que no tuvieran una relación íntima con el que llamándose hermano persiste en pecar sin arrepentirse. Con ese ni comas en ese momento cuando está viviendo ese estilo de vida. Con ese ni comas. Pero no lo tengas por enemigo. Hermanos, miren, el pecado fuera de la iglesia no es tan peligroso como el pecado dentro de la iglesia. Es más peligroso el pecado dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. No podemos saber verdaderamente, hablando de un contexto de membresía, quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Pero las disciplinas de la iglesia hay que aplicarla a todo el que profesa ser cristiano. Puesto que muchas veces nosotros no podemos distinguir de quién es la cizaña y quién es el trigo. Debemos tratar a la cizaña igual que al trigo. Si viene a la membresía, entonces debemos tratarlo igual. Dios sabe. Es lo que se llama en teología la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la que tú y yo podemos ver. La iglesia invisible es la que Dios puede ver, o sea, Él puede ver cada corazón, quién es realmente cristiano y quién no. Por supuesto, sabemos que por los frutos nosotros podemos saber que un hermano o una hermana es cristiano verdaderamente, porque se empiezan a manifestar los frutos. Pero a veces con todo y eso, hermanos, pasan cosas que Dios solamente las sabe. Pero nosotros como iglesia debemos tratar estos asuntos iguales en la disciplina de la iglesia. Todo el que lleva el nombre de Cristo debe sujetarse a la disciplina de la iglesia. Ahora, muy importante, nosotros no podemos aplicar la disciplina a los que no son miembros de la iglesia, solamente a los que son. Y tal vez a algunos se le ha pasado por la cabeza, ay, yo no soy miembro, me salvé. Me salvé, yo no soy miembro, me salvé. Déjeme decirle esto con mucho respeto. Si usted profesa ser cristiano o cristiana
y no es miembro de una iglesia local, usted está en desobediencia al Señor. Usted está en desobediencia. Yo sé que eso no es muy popular hoy en día. Yo lo sé. Yo he oído por ahí que dicen, no, si usted viene 3 veces al culto o al servicio, ya usted es miembro automáticamente. Eso no, la Biblia no dice eso. Eso no lo dice la Biblia. El Señor salva. Después se bautiza. Y claramente, si vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante, vemos cómo se agregaban. El Señor salvaba y ellos se agregaban a la membresía de la iglesia. Y si usted ve ahí, estudia y usted se da cuenta que dice que se agregaron como 3,000, hasta llevaban una contabilidad de todo. Porque en realidad yo no puedo ser pastor, hermanos, de todo Perlan. Yo no puedo hacer eso. Es más, yo no soy responsable. Yo amo a todo Perlan y quisiera que todo Perlan fuera salvo, pero yo soy responsable delante de Dios de los que Él me ha dado. De los que son miembros. ¿Ven? Yo soy responsable delante de Dios, por supuesto. Amo a todo el que viene y todo el mundo es bienvenido. Pero si eres cristiano o cristiana, tienes que llegar al punto de entrar a la membresía obedeciendo al Señor. La iglesia, hermanos, es la esposa de Cristo. ¿Y dónde vemos eso? En Efesios capítulo 5, del 25 al 33. Y cómo yo, pensando, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo tener una relación con Cristo sin tener una relación con su esposa? Es como si usted quisiera ser mi amigo y me quisiera a mí, pero no quiere a mi esposa. Si usted no quiere a mi esposa, pues no me quiere a mí tampoco. Eso es imposible. Si nosotros amamos al Señor y el Señor nos ha salvado, pues entonces nosotros tenemos que entrar a ser parte de la membresía de la iglesia, de la esposa de Cristo, por la cual Él murió. Todas las cartas del Nuevo Testamento hablan en un sentido o en un contexto de membresía. Y como le dije ya, el libro de los Hechos ya se lo nombré ahí. Hermanos, hoy hemos aprendido 4 principios bíblicos acerca de la membresía de la iglesia y por qué debemos aplicar la disciplina sin excepción. Número 1, hablamos de la razón de la disciplina. Número 2, hablamos del método de la disciplina. Hablamos también de la necesidad de la disciplina y por último hablamos de la disciplina, del alcance que tiene la disciplina en la iglesia. Una verdadera iglesia de Cristo debe ejercer la disciplina bíblica. Y para ser sincero, hermanos, la disciplina es difícil, es dolorosa y en algunos casos desgarradora. No quiere decir que no debemos amar a los pecadores que persisten en pecar sin arrepentirse, pero debemos amar más a Cristo y a su iglesia y a su palabra. Nada puede estar por encima de nuestro Señor. Nuestro amor por los hermanos que insisten en pecar no debe estar nunca por encima de Cristo. No debe ser una tolerancia sentimental, sino un amor correctivo. Eso es lo que debe ser. Si tú amas, dices la verdad y corriges. Hoy en día eso no es muy popular. Hoy en día es amor, amor, amor a los niños nada más. Amor, amor, amor. No, lo puedes deformar psicológicamente, no. La palabra del Señor me dice amor y disciplina. Las dos cosas, porque el que disciplina también ama.
De esa manera nosotros como seres humanos crecemos fuertes y saludables y asimismo es en la vida espiritual. Mis hermanos, esta fue la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, nos has hablado a todos en esta tarde. Ayúdanos a caminar en el deseo de tu corazón, a ser fieles. No lo podemos hacer solo. Necesitamos la guianza de tu Santo Espíritu para mantenernos firmes y adelante en todo lo que tú nos has mandado. Te quiero dar gracias por este precioso grupo de hermanos y amigos aquí presentes. Pido, Señor, que tú obres poderosamente en el corazón de cada uno de ellos y en el mío. Y si hay alguien, Señor, que todavía no te conoce, tú lo salves. Obra, por favor, Espíritu Santo, y tráelo al conocimiento pleno de tu verdad en esta tarde. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén.